verdades que ofenden. En la Biblia, mis hermanos, encuentro varones de Dios, hermanos, que se tuvieron que volver enemigos de las personas. ¿Por qué? Porque el problema de hoy en día es que la mayoría de predicadores predica temas o habla mensajitos donde la gente aplaude, donde la gente le grita, donde la gente silba. Pero ¿sabe cuál es el problema de muchos predicadores? Que predican mensajitos para quedar bien con la gente, predican mensajitos para quedar bien con el pastor, pero el siervo de Dios que predica la palabra, no está procurando quedar bien con la gente, procura quedar bien con Cristo, porque dice Gálatas 1:10 que si yo los agrado a ustedes, no sería siervo de Cristo. Todo aquel que agrada al hombre no agrada a Dios. Pastores, siervos del Dios Altísimo, pastores, evangelistas, predicadores, les hago esta pregunta en el amor de Jesús. Una pregunta que Cristo se la va a demandar en aquel día. La pregunta es: ¿para qué están predicando? ¿Para quedar bien con la gente? ¿O lo están haciendo para quedar bien con Dios? Porque si ustedes están predicando para quedar bien con la gente, de seguro el sobre se lo van a llenar más de billetes, de seguro ese sobre le van a echar más pisto. Pero estás quedando mal delante de Dios, porque estás acuchuchando pecado por quedar bien con la gente. Ya basta de sinvergüenzada. Es tiempo de quedar bien con Dios. Y aquel hombre, aquella mujer que está bien con Cristo, quedará contento, feliz y satisfecho por la palabra. Por eso cuando me llaman y me dicen: pastor, ¿cuáles son sus condiciones? La única condición es: reciban la palabra. Si la reciben, yo voy. No quiero que, mire, hermano, no le vaya a dar duro, que aquí, que allá, y esto y el otro. La palabra no es dura para el que está bien con Dios. La palabra es dura para el que está torcido. La palabra es espada, la palabra es martillo para aquel que está torcido delante de Dios. Pero para aquel que está bien con Cristo, la palabra es medicina, la palabra es refrigerio para los huesos. Los varones de Dios, mis hermanos, que yo encuentro en la Biblia, esta gente cuando predicaba, los profetas del Dios Altísimo, cuando estos varones predicaban, esta gente no procuraba quedar bien con la gente. Esta gente siempre quedaba bien con Dios. El problema de hoy en día es que el retaquil de hipócritas, hijos del diablo, que dicen ser profetas, hoy en día, escúchelos cómo profetizan. No están profetizando palabra que viene del corazón de Dios, sino la mayoría de ellos profetizan mentira, profetizan vanidad, profetizan cosas que vienen de su corazón. Porque los profetas de Dios que yo encuentro en la Biblia, estos cuando se paraban, hermanos, estos no se paraban para hablar payasadas, para hablar tonterías. Estos se paraban para dos razones: abrían su boca. Uno, para decretar juicio, o para declarar el pecado que había en la gente. ¿A qué fue Jonás a Nínive? ¿A qué fue? A contar payasadas. Llegó a decretar juicio y a señalar pecado. Dice el Señor que si no se arrepienten, se los va a llevar el diablo y van a ser consumidos. Es que cuando la boca de un profeta se abre para dos razones: para declarar pecado y para decretar juicio. Pero la mayoría de estos hijos del diablo hoy se paran en el altar y sí, y bla 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 bla, y glu 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 glu, y un montón de payasadas. Y yo miro un manto blanco sobre tu cabeza, siervo amado, y dice el Señor que sigas adelante. Ya basta de payasada, hija del diablo. Es tiempo que si vas a profetizar, profetiza la palabra. Abre tu boca para declarar la palabra y deje de estar diciendo cosas que Dios nunca te ha dicho que digas. Ya están unos carotones por ahí, hermano. Y eso que empezamos, hermano. Hay un coro que cantan los hermanos pentecostés que dice: la vida del cristiano es muy alegre. Alegres cuando cantan, alegres cuando oran, trompudos cuando escuchan la palabra del Señor. Hace unos días prediqué un tema que se tituló: desechando toda hipocresía.
Cuando terminé de predicar, se levantó una vieja endemoniada y me dijo: pastor, hoy sí me ofendió, usted sí me dio duro, hoy sí usted predicó por mí. Y yo me le quedo viendo también serio y le digo: ¿es hipócrita usted? No. Entonces, ¿para qué se enoja si el tema fue para los hipócritas? Si usted no está torcido delante de Dios, ¿por qué tiene que enojarse? La verdad no va a ofender al que está en la verdad. Esta verdad va a ofender a aquel que está en la mentira. Si tú estás en la verdad, no tiene por qué la verdad molestarte o ofenderte. Que se molesten los mentirosos, que se molesten los que están mal delante de Cristo Jesús. ¿Cuántos hombres en la Biblia, mis hermanos? Es más, los profetas de Dios nunca los amaron. A los profetas de Dios no los apreciaron. Es más, la gente sabía que aquel era profeta. La gente se daba cuenta que era profeta. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando ya los habían matado, se daban cuenta que era un profeta. Entonces se daban cuenta que era un profeta de Dios. Por eso Jesucristo reclama en el Evangelio de Mateo y dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Por qué? Porque si usted le dice la verdad a la gente, empieza a relinchar como que fuera caballo viejo. Pero póngale a hablarle mentira, la gente contenta da palma y recibe tanta basura del diablo. Pero cuando se le dice la verdad, es cuando la gente empieza, hermanos, a molestarse. Pero usted no se moleste por la verdad. Si esta verdad hoy te habla, dale gracias a Dios, porque si Dios me ha traído desde este lugar hasta aquí, es para que te diga la verdad. Y si Dios te habla, es porque te ama, porque Dios al Hijo, el que ama, a ese corrige, dice la Biblia.